Tremenda humillada la que se lleva a Paloma Valencia en un debate que se da en medios de comunicación. Y ojo, que esta es una de las maneras, una de las formas para que Colombia tenga bastante claro por qué no votar por el Centro Democrático y todos sus aliados. Son los principales opositores a tumbar las diferentes reformas, a tumbar los diferentes proyectos de ley que benefician al pueblo colombiano. Pero obviamente, como esto no interesa a los mega ricos del país, hay que destruirlo. Y veamos la peinada del año que se lleva esta señora. Gracias, Julio. Un saludo cariñoso para ti, el equipo y, por supuesto, todos los oyentes. Representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, bienvenido. Buenos días, Julio, a ti, a tu equipo de trabajo, a este nuevo espacio, qué rico escucharlos acá, y a la doctora Paloma y a todos los oyentes. Senadora Paloma, ¿cómo ve usted en la Corte esta discusión? Sobre todo por una preocupación que hay, aunque ya repartieron el tiempo que se pueda tomar. ¿Cómo observa usted los distintos escenarios de la emergencia económica en la Corte? Bueno, Julio, nosotros presentamos esa demanda y hemos pedido la suspensión provisional de la reforma tributaria porque es una atrocidad. Miren, la principal opositora a través de demandas para tumbar los decretos del salario mínimo y la emergencia económica es Paloma Valencia. Ella misma lo explica. Ya para Colombia, es decir, este país ya tiene la tasa de tributación más alta de todos los países ricos, que son los de la OCDE. Los empresarios colombianos no dan más, pero además me parece que aquí es muy claro que el gobierno pues está mintiendo. Aquí no hay un hecho grave e imprevisto que justifique una emergencia económica. Todo lo contrario, lo que ha habido es la dilapidación por parte del gobierno en contratos de prestación de servicios, en embajadas, en consulados. 23.000 millones se ha gastado el presidente Petro en sus viajes. La primera dama tiene que tener hasta masajista. Y entonces dicen, métale la mano al bolsillo a los colombianos. Pero no solamente nos la están metiendo con esta reforma tributaria, sino con las deudas que el gobierno Petro nos acaba de meter. ¿Deudas del gobierno Petro? Ellos olvidaron las megadeudas con el tema de los combustibles que nos dejó Iván Duque. Ahí sí guarda absoluto silencio. Ya son 2 emisiones, acaba de hacer una de la más grande emisión de bonos en la historia de Colombia, con unas tasas de interés que es un pagadiario, es una tasa de usura para las naciones, 3 veces lo que pagaba el gobierno Duque por la misma plata. Es decir, el gobierno Petro no tiene límites en torno a la manera de gastar y después que todos los colombianos paguemos para que puedan seguir dilapidando la plata. Porque si usted se mira las cosas, Julio, no han hecho ni autopistas porque no les gustan, que porque son para ricos, ni las vías terciarias. No han crecido en los subsidios al adulto mayor, que de hecho han bajado 23.000 adultos mayores que no les están pagando. Están quebrando la economía colombiana y realmente se gastan la plata es en pura politiquería. Representante Ocampo, pues por supuesto lo que hay de fondo aquí es un malestar del presidente Gustavo Petro con una decisión que tomó el Congreso de la República y fue no aprobar la ley de financiamiento con la que se quería buscar un número importante de recursos, una cifra de plata para el financiamiento del presupuesto. ¿Esto no le parece a usted que está generando también un precedente que es lamentable, y es que cada vez que el Congreso le niegue algo a un gobierno de turno, entonces toca declarar una emergencia y meter al país en esta clase de debates? Bueno, yo no concuerdo con esa afirmación por varias cosas. Lo primero es que el presupuesto para el año 2026 lo aprobó el Congreso de la República, las comisiones económicas, con la salvedad de hablar de que iban entre la fuente de financiación, la ley de financiamiento. Y es la primera en la historia que entonces el Congreso dice, una de las fuentes de financiación del presupuesto será la ley de financiamiento, y luego cuando hay que votar la ley de financiamiento, entonces cogen y le bolean tijera al gobierno, se la hunden para negar lo que el mismo Congreso había dicho. Entonces lo que pasó fue que unas mayorías en las comisiones económicas del Senado
sabotearon el presupuesto del gobierno y sabotearon a Colombia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos gastos inflexibles que siguen creciendo. Esos gastos son en educación, en salud, todo el gasto de funcionamiento que representa el país ha subido. Entonces los gastos crecen por encima de los ingresos. Y eso es un problema estructural que viene teniendo Colombia desde hace más de 12 años. Por eso la deuda se ha disparado específicamente desde el año 2000 para la fecha a valores incalculables. De hecho, el presidente que ha bajado la deuda es Petro. Cuando llegó estaba en el 63%, 62% del PIB, la bajó al 59, entre 59 y 57 según las fuentes. Pero esto no es un resabio, el problema es que el Congreso le incumple al país. Entonces acá no podemos decirle al Congreso y decirle, bravo Senado, bravo Comisión Económica del Senado. Ustedes dijeron que iban a hacer una ley de financiamiento y luego no la hacen. Como los gastos crecen y el país no obtiene los ingresos necesarios, pues le toca a este gobierno hacer una emergencia económica para poder cubrir los gastos. No podemos, por gusto de unos grupos políticos que quieren ver al gobierno del presidente Petro mal, castigar a todos los colombianos. Pues hay que tomar medidas en el asunto, y eso fue lo que le tocó hacer al gobierno, una medida que está en la Constitución. Tiene que tomar decisiones. Sí. Incluso el presidente de la República, en uno de sus trinos, lo deja bastante claro. Aquí respondiéndole a una congresista del partido Cambio Radical. Porque miren, el gobierno Petro celebra como logro, entre comillas, dice ella, haber salido a endeudarse casi 5.000 millones de dólares, pero a precio de oro. Tasas de 6.5%. Eso no es éxito, no engañen. Es deuda para financiar el 2026 en pleno año electoral. El costo de esa emisión implica más servicio de deuda, mayor presión fiscal y menos espacio para inversión pública. Irresponsables de principio a fin. ¿Y qué dice el presidente? Ojito con esto, miren. Criticar también el último endeudamiento para pagar las deudas de Duque, que nos llevó a pagar crédito hasta de 13 puntos, precisamente porque ustedes hundieron la ley de financiación y dispararon la tasa de riesgo de la deuda, porque bajamos esa tasa y ahora pagamos esos créditos caros. Es demasiado sectario. Es como si un ciudadano tiene una deuda sobre una casa de muy alto interés y a ella la van a embargar y logra un crédito mucho más barato y paga el caro. ¿Sabe qué pasa? Que se salvó la casa. Ahora que expedimos el decreto de emergencia tributaria, precisamente por el peligro que desataron en el Congreso de llegar a la insostenibilidad probada de nuestra deuda, y con ello logramos bajar la tasa promedio de interés de endeudarnos a 5.9%, la mitad del periodo anterior a la emergencia. Entonces tampoco les gusta. ¿Con esto qué sucede? Pues le tapa la jeta de manera directa a Paloma Valencia. El país debe saber cuánto le costó al pueblo la acción irresponsable de los congresistas de la oposición. Y aquí nos volvemos a referir a la senadora Paloma Valencia, saboteando el gobierno. Y ahora, ¿cuánto está ganando el pueblo con los decretos de emergencia? Cifra que será histórica en bien de la disminución sustancial de déficit fiscal que estamos logrando. Con los créditos baratos, pagamos las consecuencias del crédito caro para los próximos gobiernos. Resolvemos la sobrevivencia de la crisis del déficit fiscal que la oposición en el Congreso desató. El magistrado Camacho ahora debe resolver ante estos datos ya producidos si nos devuelve a la crisis que dejó el Congreso a todo el pueblo, o podemos quitar la última barrera al progreso económico de Colombia y de sus familias. Vemos claramente cómo se desmorona las mentiras de la señora Paloma Valencia en pleno debate, que no es lo único, porque aquí sigue con el siguiente show. Prestamos la atención.
Senadora Paloma, el ponente del estudio de este decreto de emergencia es Carlos Camargo, cuya elección fue un poco cuestionada por un supuesto clientelismo. ¿Usted confía en su independencia? Yo confío en la Corte Constitucional. Vea, yo creo que las instituciones colombianas han salvado a Colombia. Este gobierno no es que no haya querido convertirnos en Venezuela, es que la institucionalidad, las Cortes, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Congreso de Colombia han estado prestos a detener todos los usos de este gobierno. Es que imagínese un gobierno que nos crece la deuda, que nos pone a pagar tasa de usura, que emite y emite deuda sin ningún control, por una autorización que yo siempre critiqué, porque es que uno cómo le da una autorización de esos montos, y decían, no, es que eso es lo usual. Ahora quieren nacionalizar los fondos de pensiones. Esto está produciendo una caída dramática del precio del dólar. Imagínense los exportadores colombianos cómo están. Afortunadamente ya no tenemos la cosecha de café, pero imagínense lo que va a pasar con las flores, que ya simplemente se vuelven insostenibles, lo que va a pasar con el banano, con todos los productos de exportación colombianos. Gustavo Petro va a destruir el sector exportador de este país. Nosotros aquí tenemos que ser muy serios. La Corte Constitucional tiene que hacer respetar a los colombianos. Representante, usted decía hace un momento, a propósito de las deudas del país, que este gobierno ha logrado bajarlas. Sin embargo, en las últimas horas, el Ministerio de Hacienda tomó un crédito por casi $5.000 millones con una tasa del 5,93%. Hace 5 años, el gobierno del presidente Duque tomó una tasa prácticamente igual en las cifras, $5.000 millones, pero con una tasa que era a la mitad, del 2,35%. ¿No será que lo que más bien está haciendo este gobierno es endeudar a los colombianos de una manera brutal? Hombre, disculpe, nosotros digamos, este gobierno y todos, digamos, los gobiernos de hace varios años, hay que decir la verdad al país, yo lamento, digamos, que se ponga de estilo. De cada 100 pesos de que recogemos en impuestos, pagamos 23 en intereses de la deuda, de que llegamos a este gobierno. Sí, este país de cada 100 pesos solo invierte 16, así nos lo entregó el Centro Democrático. Desde el año 2000, cuando el Centro Democrático arranca a manejar el país, sube estrendosamente la deuda, el funcionamiento y la inversión baja en Colombia. Entonces, no es verdad. Es decir, nosotros estamos pagando eso. Lo que pasa, que una ley de financiamiento es lo que hay que hacerse. Colombia necesita toda una reforma estructural de sus recursos. Yo no puedo compartir lo que dice la senadora Paloma, porque primero, ellos decían que en nuestro gobierno el dólar se iba a disparar a 10.000. Entonces, que eso iba a ser muy malo. Hoy que está a 3.700, dice que es otro problema. No, hay cosas, en la economía no se puede mirar así. Resulta que hoy nuestra balanza con Estados Unidos es negativa, por ejemplo. Hoy nosotros importamos la mayor cantidad de comida que producimos en Colombia, y el esfuerzo de este gobierno ha sido lo contrario, ha sido subir las exportaciones. Por eso es primera vez en muchos años que en renglón de exportaciones diferentes al petróleo sube en Colombia. El mundo está destacando cómo somos, en esos países ricos que dice la doctora Paloma, la cuarta mejor economía, cómo el presidente Petro ha bajado el desempleo, cómo ha formalizado más personas, cómo se han aumentado los empleos. No, nos va muy bien económicamente. A pesar que el Centro Democrático quisiera que nos fuese muy mal, y a los colombianos nos está yendo muy bien. Y en el tema de que baje hoy el valor del dólar tiene también varias consideraciones. Es que muchos de los insumos, muchas de las maquinarias, muchas cosas se compran en dólares. Entonces, cuando baja también es bueno, ¿sí? Por nosotros adquirimos mucho. Si nosotros tenemos una balanza diferente, pues sería bueno. Entonces no hay que mentirle al país. Sí, lo representante. tercero, quien dejó endeudado el país fue Duque. Nos dejó endeudados. Nosotros somos un país endeudado. Y lo que el presidente Petro ha hecho ha sido sobrevivir a los sabotajes de ese Congreso, que ha querido que a este país le vaya mal para poder fustigar y castigar la elección del pacto histórico del presidente Petro. Sí, Por representante. fortuna para el país, ellos no lo lograron. Y vamos adelante y vamos bien. Pues Bueno, ahí está. Más que claro, señores. Porque la extrema derecha sigue haciendo de las suyas. A tal punto, miren el trabajo, el grandioso trabajo que le ha encomendado el uribismo a Camargo. Pues ahora, Carlos Camargo expidió el auto decretando las pruebas necesarias para proyectar su ponencia sobre la exequibilidad o no del decreto de emergencia económica firmado por el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Llama la atención que pide a la Secretaría Jurídica de la Presidencia
el acto administrativo de encargo como Ministerio de Ambiente de Irene Vélez. Están buscando cualquier pelito, cualquier pluma para meterse por ahí y decir esto no es así. Y esto se debe tumbar. A tal punto que incluso a través de las diferentes jugadas y demás, no le sale una, porque ya fracasó el primer intento de tumbar el salario vital. El exmagistrado Alejandro Linares buscó frenar el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro y este gobierno del cambio mediante una tutela por medida provisional. El juez constitucional negó esa solicitud. Linares no pudo acreditar un perjuicio inmediato, concreto ni individual, ni urgencia que exige la ley para suspender una decisión de esta naturaleza. Este es un mensaje quienes cargan contra el salario vital y la dignidad de millones de personas trabajadoras. No se puede detener el salario vital con argumentos generales. Junto con el Ministerio de las y los Trabajadores y el presidente Gustavo Petro, seguiremos defendiendo lo que dicta la Constitución y las cifras, que el salario alcance para vivir mejor, recupere rezagos y que el crecimiento económico llegue también a quienes sostienen el país con su trabajo. Además, el presidente decía, excelente, hoy hablaré al país sobre los hechos sobrevinientes que traería volver a las altas tasas de interés de riesgo sobre nuestra deuda que ya desplomamos y sobre el crédito de 5.000 millones de dólares a 5.9%, la mitad del anterior, el mayor de la historia. Demostramos la seriedad de nuestra política económica a pesar de las burlas de quienes nos adversan, entre ellos, como veíamos, Paloma Valencia. Ese crédito es para pagar los créditos caros y así los próximos gobiernos tendrán una situación financiera muchísimo mejor que la que recibimos. Ya hablaré sobre la conveniencia de tener en Colombia un salario vital para desarrollar productivamente al país y hacer que las familias puedan progresar. No se lo contarán, pero imagínense la confianza internacional que hemos producido con la emergencia económica cuando nos ofrecieron por nuestros bonos 23.000 millones de dólares y solo pedimos 5.000 millones. El mercado internacional, por mi conversación con Trump, por nuestro decreto tributario, incluido la ampliación del mecanismo o el mecaso interno del salario mínimo vital, ha reconocido nuestra seriedad y nos brinda confianza y crédito a la mitad de los que nos venía dando. Mensaje directo, contundente y claro del señor presidente de la República, Gustavo Petro, que destruye nuevamente la narrativa, el mensaje que viene calando por parte de la extrema derecha y las jugadas que le hace al pueblo más necesitado, Paloma Valencia y ese combo del Centro Democrático, que no descansan para tumbar los diferentes decretos, que incluso en negociaciones, en proyectos de ley como el decreto de emergencia económica, las negociaciones para el salario mínimo legal, quisieron lo mínimo para discutir. Ni por las buenas quieren. Y como Petro lo decreta, ahí sí, vamos a pelear por el pueblo colombiano, por los más necesitados. Y así no es. Ellos lo están haciendo por los intereses propios de cada uno de estos personajillos. A todos ustedes, por favor, los invito a dejar su like, su comentario y ayudar a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.